Entonces, la fuerza eléctrica sería que la fuerza eléctrica más mg coseno de z, ¿sí o no? ¿Cuáles son las que utilizaba? ¿La de arriba o la de abajo? La 2. Aquí está ecuación 1. Aquí está ecuación 2. Para que no nos hagamos bolas. No. Aquí esta de ecuación de la ecuación 2 sale esto. Y esto sería la ecuación 3. ¿Sale? La ecuación 3. Entonces, de la ecuación 1, ¿qué podemos retomar? Por ejemplo, Entonces, a ver, de la ecuación 1, retomamos que Fe, o sea, la fuerza eléctrica es igual a mg seno de z. Pero ya no. Por lo tanto, la masa por la aceleración es igual a la fuerza eléctrica. ¿Sí o no? Ahí verlo. O sea, de esto, bueno, de esto que bueno, y es la componente eléctrica, porque también porque miren, aquí lo que va a estar trayendo va a haber una fuerza que lo va a estar atrayendo a la bola de Miguel, ¿no? ¿Cuál es esa fuerza que está trayendo a la bola de Miguel? el flujo eléctrico. El campo eléctrico. Ah, ok. El campo eléctrico es lo que está trayendo la bola de Miguel. Hay una fuerza con la que atrae esta bola a la bola de Miguel. Esa es la fuerza eléctrica. Y bueno, ¿y qué es lo que la hace regresar a su estado inicial? La masa por bueno, obviamente hay una masa hay una aceleración, porque hay algo que lo hace regresar. ¿Qué es lo que hace